Existe una pesadilla que va más allá de todo lo que la imaginación concibe habitualmente. No es el monstruo en la oscuridad, ni la caída que nunca termina, ni la amenaza sin rostro que le persigue por pasillos que no dejan de alargarse. Esas pesadillas terminan. Uno despierta jadeando, el corazón acelerado, y luego la habitación se enfoca y uno comprende que está a salvo, que su cuerpo le pertenece, que puede moverse y hablar, y llamar, y ser escuchado. La pesadilla que estoy a punto de describir no termina cuando abre los ojos. Comienza ahí. Imagínese estar completamente despierta, completamente consciente, su mente funcionando a plena capacidad, pensando, observando, comprendiendo, sintiendo cada emoción con intensidad completa. E imagínese que su cuerpo se ha convertido en una habitación sellada, que no puede mover un dedo, ni girar la cabeza, ni emitir ningún sonido, que ni siquiera puede parpadear al ritmo de su propia elección, que las personas a su alrededor creen que se ha ido, que la persona que vivía en este cuerpo ya se marchó, mientras usted está en realidad presente en cada palabra que dicen, en cada decisión que toman, en cada plan que elaboran sobre lo que creen que es su envoltura vacía. Esto no es una historia de terror que estoy inventando. Es una realidad médica llamada síndrome de enclaustramiento. Y hoy quiero contarles sobre una mujer llamada Clara que se encontró dentro de él, y sobre lo que hizo desde allí. Clara Whitfield tenía 40 años y estaba en el punto más alto de una carrera que le había llevado 20 años construir. Era arquitecta, no en el sentido genérico de alguien que dibuja edificios, sino en el sentido específico y exigente de alguien cuyo trabajo había sido comentado en publicaciones, había ganado premios, había transformado los horizontes de 3 ciudades. Había construido su despacho a partir de una estructura de 2 personas en una oficina alquilada hasta convertirlo en una empresa de 40 empleados, con una lista de clientes que incluía corporaciones, gobiernos e instituciones culturales. Lo había logrado a través de la inteligencia, la disciplina y el rechazo absoluto a comprometer los estándares. Y el resultado financiero de 20 años de ese enfoque era una fortuna personal que sus contables seguían en 8 cifras. Se había casado con Richard 6 años antes. Era apuesto de la manera confiable de los hombres que siempre han sido apuestos e incorporado ese hecho en la forma en que se mueven por el mundo. El tipo de hombre que sabía qué trajes comunicaban qué, que entendía el lenguaje de las salas y las mesas y cuáles frecuentar. Cuando se conocieron, se había presentado como un promotor inmobiliario en las primeras etapas de un proyecto importante. Y en los primeros años del matrimonio, esa presentación se había mantenido con detalles suficientemente convincentes para que Clara no tuviera razón para examinarla demasiado de cerca. Le amaba. Estaba ocupada. Dirigía una empresa, ganaba encargos y hacía el trabajo alrededor del cual había organizado su vida. Y Richard estaba a su lado en los eventos que requerían un compañero, y ausente durante las horas que requerían una presencia genuinamente real. Y ella se había dicho que esa era simplemente la forma de un matrimonio moderno entre 2 personas ambiciosas. Se había dicho esto desde hacía algún tiempo cuando ocurrió el ictus. Era un martes por la mañana en marzo. Estaba en su despacho, revisando planos para un proyecto cívico que llevaba 2 años en desarrollo. Y luego estaba en el suelo, y luego no fue consciente de nada durante un periodo de tiempo que nunca podría reconstruir. Lo que ocurrió en su tronco cerebral en esos minutos fue catastrófico y preciso. Una interrupción de las vías neurales específicas que gobiernan el movimiento muscular voluntario, dejando intactos los sistemas responsables de la conciencia, el pensamiento, la sensación y la percepción. La división más cruel posible. Todo lo que hace a una persona presente y nada que le permita demostrarlo. Despertó. Si despertar es la palabra correcta para volver a la conciencia, cuando ninguna señal externa de ese retorno es posible, en una cama de hospital. Podía ver el techo. Podía ver, cuando sus ojos se movían en las únicas direcciones que todavía eran posibles, las paredes y la ventana y el marco de la puerta. Podía escuchar. Podía sentir las sábanas, la vía intravenosa, la temperatura particular de la habitación. Podía pensar, con coherencia completa,
sobre lo que había ocurrido y lo que significaba, y lo que iba a ocurrir después. No podía moverse, no podía hablar, no podía tragar ni respirar sin la maquinaria que había sido conectada a su cuerpo mientras estaba inconsciente. No podía girar la cabeza para ver quién entraba en la habitación, hasta que aparecía en su campo visual fijo. Podía parpadear, de cierta manera, no de la manera totalmente controlada de antes, pero suficientemente. Los ojos permanecían. Eran el último bastión de un yo que estaba completamente intacto y completamente encarcelado. Richard estaba junto a la cama cuando tomó conciencia de su entorno por primera vez. Representaba el duelo con el compromiso de alguien que ha ensayado. La postura encorvada, la cabeza inclinada, la mano que cubría su rostro a intervalos. Hablaba con las enfermeras en los tonos apagados de un hombre al borde de lo que podía soportar. Ella le observaba y pensaba, en el silencio claro y terrible de su habitación cerrada, que nunca le había visto trabajar tan duro en nada. El neurólogo llegó el tercer día. No era un mal médico, era uno competente, operando dentro de la dificultad genuinamente real de evaluar la conciencia en una paciente que no podía responder a los comandos verbales y cuyos movimientos oculares todavía no habían sido probados sistemáticamente. Explicó a Richard, con precisión clínica y cuidado evidente, que el daño en el tronco cerebral de Clara era extenso, que el pronóstico para una recuperación significativa era malo, que el resultado más probable era un estado vegetativo persistente. Utilizó la expresión calidad de vida. Habló de opciones. Clara escuchó cada palabra. Quería gritar. La palabra para lo que quería hacer era gritar. Un grito de todo el cuerpo, que agotara los pulmones, que llenara la habitación y detuviera la conversación y obligara a todos los presentes a entender que estaba ahí, que estaba escuchando, que la persona de quien hablaban estaba presente y consciente, y necesitaba que dejaran de hablar sobre ella como si ya se hubiera ido. Tenía el grito dentro de ella completamente. No tenía manera de liberarlo. El rostro de Richard, cuando el médico terminó, era difícil de leer desde su ángulo fijo, pero podía ver suficiente. Podía ver la calidad de atención que prestaba a la palabra vegetativo y a la expresión persistente, y al lenguaje clínico alrededor de las posibilidades de las decisiones sobre el soporte vital. Había conocido a Richard durante 6 años. Conocía la quietud particular que se apoderaba de él cuando estaba calculando algo. Le agradeció al médico cálidamente. Hizo preguntas cuidadosas y apropiadas. Era, en ese despacho, el retrato de un esposo devastado, navegando una situación imposible con dignidad. Y ella le observaba y comprendía, a la luz fría y clara de una mente que no tenía nada más que hacer que pensar, que se había equivocado sobre el tipo de hombre con quien se había casado. Actuó rápidamente después. El equipo médico costoso, los especialistas, el neurólogo de reputación internacional, los consultores de rehabilitación a quienes no se les había dado suficiente tiempo con Clara para evaluarla correctamente. Fue reemplazado en 2 semanas. Richard citó gestión financiera, la naturaleza a largo plazo de los cuidados requeridos, el consejo de otro médico que había revisado el caso y confirmado el diagnóstico de estado vegetativo. Clara fue trasladada a casa, al dormitorio que habían compartido, ahora reconfigurado con el equipo necesario para su supervivencia continua. La nueva enfermera llegó un lunes por la mañana. Su nombre era Chloe, y Clara conocía su rostro. El reconocimiento llegó de la manera en que a veces llegan los reconocimientos devastadores. No como una acumulación gradual de evidencias, sino como una comprensión única, completa y nauseabunda. Había visto este rostro antes, en una fotografía que no debería haber visto, en un teléfono que Richard había dejado abierto accidentalmente 18 meses antes, en una imagen que ella había elegido en ese momento interpretar como un contacto profesional, una colega, una clienta, porque la interpretación alternativa era una para la que todavía no estaba lista. Ahora estaba lista. No tenía nada más que hacer. Chloe se movía por la habitación con la facilidad propietaria de alguien que ha esperado para ocupar un espacio, y finalmente se le permite hacerlo.
Ajustaba la vía intravenosa de Clara con la negligencia eficiente de alguien que realiza una tarea más que cuidar a una persona. Hablaba por teléfono, en la habitación, delante de Clara, de la manera en que se habla delante de los muebles. Y cuando Richard entró en la habitación esa noche y se besaron, de pie al pie de la cama de Clara, fue con la familiaridad cómoda de una pareja en su propia casa, porque eso era lo que creían que era. Quiero que entienda lo que Clara vivió en las semanas que siguieron, porque es importante que lo entienda completamente. Estaba despierta la mayor parte de cada día. Su mente era clara. Podía escuchar cada conversación que tenía lugar al alcance de sus oídos inmóviles. Y en una habitación donde dos personas creían que estaban completamente sin observar, las conversaciones eran exhaustivas. Les escuchó hablar del dinero, sus cuentas, su despacho, los activos específicos y lo que valían y cómo se estructuraría la herencia. Les escuchó hablar sobre ella, la inconveniencia de sus cuidados, las tareas específicas de las que Chloe se quejaba con el tono plano de alguien que no tiene ninguna relación con la persona en la cama como ser humano. Les escuchó hablar del cronograma, el proceso legal para retirar el soporte vital, los formularios que había que firmar, el médico que ya había confirmado el diagnóstico y apoyaría la decisión. Escuchó a Richard reír, una vez, por algo que Chloe había dicho sobre la situación. Fue una risa breve, rápidamente suprimida, pero la escuchó, y la escuchará por el resto de su vida. Intentó todo lo que pudo imaginar. Concentró cada capacidad restante que tenía en mover algo, un dedo del pie, la comisura de su boca. Intentó producir un sonido, cualquier sonido, a través de la arquitectura inmóvil de su garganta. Intentó que su respiración cambiara de ritmo de una manera que pudiera ser notada. Entendió, de la manera paciente y agotadora de alguien con nada más que tiempo para entender las cosas, que nada de esto funcionaba. Sus ojos podían moverse. Eso era lo que tenía. Ese era el inventario completo de sus herramientas disponibles. Comenzó a usarlos deliberadamente. Cuando Richard estaba en la habitación, le seguía con los ojos. Mantenía su mirada en él cuando hablaba. Movía sus ojos en patrones que no eran aleatorios. Hacia la ventana, de vuelta a él, hacia la puerta, de vuelta a él, en repetición deliberada. Richard lo notó una vez y le dijo a Chloe que los movimientos oculares eran involuntarios, una característica conocida de este tipo de lesión cerebral, y volvió a su teléfono. Ella le observó descartarla y pensó, en la habitación cerrada de sí misma, que esto no había terminado, que tenía tiempo, que ellos, a pesar de toda su planificación, estaban cometiendo el error fundamental de subestimarla. Marta llegó al turno nocturno. Era mayor, de unos 65 años, estimó Clara por lo que podía ver. Se sentaba en la silla en la esquina y era silenciosa de la manera específica de alguien que está cómodo con su propia compañía, que ha aprendido por experiencia que el silencio no está vacío. Traía una novela de bolsillo que leía durante las primeras horas. No hablaba con Chloe más allá de la información necesaria para el cambio de turno. Tenía los movimientos cuidadosos y eficientes de alguien que ha realizado trabajo físico durante mucho tiempo y sabe cómo ser económico con el esfuerzo. La tercera noche, Marta se levantó de su silla alrededor de las 2 de la madrugada para revisar la vía intravenosa. Estaba de pie junto a la cama, mirando el equipo, y Clara la estaba mirando. Marta bajó la vista, sus ojos se encontraron, y algo cambió en el rostro de Marta. Una calidad de atención diferente de la atención profesional de la realización de una tarea. Miró a Clara un momento. Luego dijo, tranquilamente, en la habitación: «Si puede entenderme, parpadee 2 veces». La instrucción atravesó a Clara como electricidad. No metafóricamente. Había una respuesta física en su cuerpo a la posibilidad que se estaba abriendo. Una respuesta que no tenía manera de mostrar excepto la que tenía. Parpadeó 2 veces, lenta, deliberadamente, para que no pudiera haber ninguna pregunta sobre si era intencional. Marta estuvo muy quieta un momento. Luego acercó la silla al lado de la cama y se sentó. Dijo: «Mi marido estaba en la armada.
Me enseñó el código Morse hace 40 años. No lo he usado desde que él falleció. Hizo una pausa. Creo que todavía recuerdo la mayor parte. Si voy llamando letras y usted parpadea cuando llego a la correcta, podemos hablar. Dijo. Si está dispuesta a intentarlo, parpadee 2 veces. Clara parpadeó 2 veces. Lo que siguió a lo largo de los 6 meses siguientes fue el trabajo más laborioso e importante que Clara había realizado jamás. Trabajaban en las horas entre la 1 y las 4 de la madrugada, cuando la casa estaba silenciosa y Chloe y Richard dormían, con Marta sentada junto a la cama llamando letras en secuencia tranquila, y Clara parpadeando en las correctas, y Marta anotándolas en un cuaderno que guardaba en su abrigo y llevaba a casa cada mañana. El progreso era lento. En la primera semana establecieron el ritmo, calibraron el tempo, desarrollaron atajos para las palabras comunes. Para la segunda semana, Clara podía comunicarse en frases cortas. Para la cuarta semana, tenían conversaciones reales, limitadas, laboriosas, cada oración tardando muchos minutos, pero conversaciones reales, en las que la inteligencia y precisión completas de Clara estaban presentes y operativas. Le contó a Marta quién era. Le habló del despacho, de los activos, de lo que había escuchado decir a Richard y Chloe en esa habitación. Le habló de la evaluación del médico y por qué creía que era errónea, o estaba siendo utilizada como tal. Le habló de la fotografía que había visto 18 meses antes y lo que ahora entendía que significaba. Marta escuchó todo ello. Lo anotó todo. Y luego dijo, de la manera cuidadosa de alguien que ha decidido hacer algo importante y no toma la decisión a la ligera. Dígame qué necesita. Lo que Clara necesitaba era sus abogados. El bufete había representado sus intereses personales durante 11 años, y la socia principal, una mujer llamada Patricia Holt, que había construido la práctica de patrimonio y sucesiones del bufete, y que tenía, en la evaluación de Clara, el temperamento de alguien que no se asusta fácilmente. Era alguien en quien Clara confiaba completamente. Le dio a Marta el número de la oficina. Le dio un lenguaje específico para usar en la primera llamada. Información particular que confirmaría a Patricia que la comunicación venía genuinamente de Clara. Patricia llegó a la casa un martes por la tarde, presentándose como una trabajadora social, realizando una visita de control rutinaria. Richard estuvo presente durante parte de la visita y fue encantador y cooperativo, y completamente ignorante de lo que estaba ocurriendo realmente, cuando Patricia se sentó junto a la cama y realizó lo que parecía ser una evaluación estándar. Lo que realmente estaba ocurriendo era que Clara, con el apoyo de Marta y un sistema de parpadeos que habían refinado durante semanas, confirmaba a su abogada que era consciente, competente y capaz de dar instrucciones. Patricia salió de la casa y presentó de inmediato una solicitud de orden de protección de emergencia e inició una congelación completa de las cuentas personales de Clara. Contrató a un neurólogo independiente de reputación internacional para revisar el caso de Clara. Contactó a un detective con quien había trabajado en asuntos de fraude anteriores. Las cámaras fueron idea de Marta. Las sugirió un jueves por la noche, tranquilamente, con la resolución práctica de alguien que entiende que la documentación es lo que transforma una conversación en evidencia. El despacho de Clara tenía una cuenta con una empresa de seguridad. Conocía el nombre del contacto, conocía los códigos de autorización. Marta hizo la llamada. La instalación se organizó para un miércoles en que Richard y Chloe tenían planes de estar fuera de la casa, planes que Clara había escuchado discutir con suficiente detalle para conocer el tiempo y la duración. Las cámaras eran pequeñas e inadvertidas y posicionadas para cubrir los ángulos de la habitación que importaban. Lo que grabaron durante las 3 semanas siguientes sería descrito más tarde por el detective a cargo del caso como una de las documentaciones más completas de intención que había encontrado en 20 años de trabajo. Richard y Chloe no eran cautelosos en esa habitación. Creían estar solos con una persona que no estaba presente, y hablaban en consecuencia sobre el cronograma de los procedimientos legales, sobre las cuentas específicas a las que planeaban acceder primero, sobre los detalles de lo que llamaban la transición,
en un lenguaje que dejaba claro su significado en el contexto de todo lo que le rodeaba. Grabaron audio de Richard diciéndole a Chloe la fecha que había fijado para el nombramiento del notario y lo que ocurriría después. Grabaron la conversación exacta que luego tendrían que escuchar de nuevo ante un detective, en una sala donde sus expresiones serían muy diferentes a las que tenían esa tarde cuando dijeron esas palabras por primera vez. Marta nunca vaciló. Esto merece decirse claramente. Era una mujer mayor que trabajaba en un turno nocturno, con un salario modesto, que había descubierto que la persona en sus cuidados era consciente y estaba siendo objeto de una conspiración, y que había decidido, sin deliberación prolongada, que iba a hacer algo al respecto. Llevaba el cuaderno. Hacía las llamadas cuando era necesario. Mantenía su comportamiento ordinario en cada cambio de turno diurno, en las apariciones ocasionales de Richard en la habitación por la noche cuando no podía dormir, bajo la presión acumulada de saber lo que venía y no poder mostrar que lo sabía. Había estado casada con un hombre de la Armada durante 30 años. Entendía algo sobre la importancia de mantener una posición. La mañana de la cita con el notario llegó un jueves de octubre. Richard y Chloe estaban en el salón. Ella no podía verles desde la cama, pero podía escucharles. El pop de una botella de champán que llegó con el timing particular de personas que han decidido celebrar algo antes de que esté técnicamente completado. Escuchó copas. Escuchó el confort de dos personas que creen que la parte difícil queda atrás y solo resta la formalidad administrativa. El timbre sonó a las 11. Escuchó los pasos de Richard en el pasillo, el ritmo específico de alguien que espera encontrar a un notario y está listo para que esto concluya. Escuchó la puerta abrirse. Escuchó la voz de un hombre que no era un notario. La voz dijo: «Richard Calloway, soy el inspector Frank Riordan de la Brigada de Crímenes Graves. Estoy aquí con agentes que tienen una orden de arresto por cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato, fraude financiero y negligencia criminal hacia un adulto dependiente. Le pido que salga». El sonido que siguió no era un sonido limpio. Era el sonido de un hombre cuya realidad completamente construida se derrumba en tiempo real. Y no era compuesto. Y no era digno. Y contenía, en algún lugar de su caos, la calidad específica de alguien que ha entendido, de golpe, el alcance completo de lo que le había ocurrido. Patricia Holt estaba en la habitación con Clara en los 20 minutos siguientes al arresto. Se sentó en la silla junto a la cama y habló clara y directamente, como siempre había hecho. Dijo: «Está hecho. Las cuentas están aseguradas. La orden de protección está en vigor. El neurólogo independiente llega esta tarde. Mañana por la mañana va a un centro de rehabilitación, uno de los mejores del país, y sus cuidados serán financiados por sus propios activos, que ahora están en un fideicomiso al que nadie puede acceder excepto en su interés». Hizo una pausa. «Usted hizo esto. Usted y Marta. Quiero que lo sepa». Clara parpadeó 2 veces. El centro de rehabilitación no se parecía en nada a la habitación donde había pasado 6 meses. Estaba dotado de personal que entendía lo que era y lo que necesitaba, que le hablaba directamente y desarrolló con ella, a lo largo de meses, a través de la paciencia y la tecnología y la experiencia especializada de personas que habían dedicado sus carreras a trabajar con exactamente esta condición. Sistemas de comunicación aumentativa que iban mucho más allá de lo que era posible con los parpadeos y el código Morse. Había un dispositivo, había software, había finalmente una voz sintetizada que no era su voz, pero era suya, que hablaba las palabras que ella componía. Lo primero que dijo con ella, en una sesión con su terapeuta del habla y Patricia Holt y Marta, que había conducido 2 horas para estar allí, fue esto: «Escuché todo lo que dijeron sobre mí, cada palabra, y quiero que sepan que lo escuché todo, lo supieron». El juicio fue exhaustivo, y la evidencia fue completa, y las grabaciones, reproducidas en un procedimiento que los abogados de Clara habían asegurado se documentara de la manera más completa posible, no dejaron ninguna ambigüedad sobre lo que había sido planeado, dicho y hecho. Richard recibió una sentencia que sus abogados habían trabajado intensamente durante los meses anteriores para reducir, y no habían reducido suficientemente. La sentencia de Chloe corría concurrentemente.
El médico que había confirmado el diagnóstico de estado vegetativo sin un examen adecuado se enfrentó a un procedimiento separado ante la Junta de Licencias Médicas. El despacho de Clara había continuado operando durante su ausencia bajo la estructura de gestión que ella había establecido años antes exactamente para esta contingencia. Porque era el tipo de persona que planifica para las contingencias, que entiende que las instituciones son más duraderas que los individuos que las construyen, cuando los individuos las construyen correctamente. Volvió a un rol en el despacho que ella y su equipo directivo diseñaron alrededor de sus capacidades actuales, que no eran lo que habían sido, y eran más de lo que Richard y Chloe habían entendido, considerablemente más. Marta venía a visitarla una vez al mes, y ahora tenían conversaciones que no estaban limitadas por el ritmo de las letras parpadeadas en la oscuridad. Clara había dicho, en una de esas conversaciones, que quería entender cómo había sabido Marta. No la pregunta clínica de cómo había notado el seguimiento ocular. Clara entendía el cómo de eso. Quería decir la otra pregunta. ¿Por qué había actuado en consecuencia? ¿Por qué no se había dicho a sí misma, como muchas personas razonablemente se habrían dicho, que podría estar equivocada, que probablemente era un movimiento involuntario, que no era su lugar? Marta había pensado en ello un momento y luego dijo, porque sabía lo que era estar en una habitación donde nadie escuchaba. No elaboró y Clara no le preguntó más. Algunas respuestas son completas en la forma en que llegan. Quiero decir algo antes de dejarles con esta historia. Pensaron que la habían enterrado. Pensaron que la persona que había construido la empresa, la fortuna y la vida se había ido, y que lo que quedaba era un cuerpo que había que gestionar y finalmente liberar de la obligación de continuar. Pensaron que la habitación cerrada estaba vacía. Estaban equivocados de la manera en que se equivocan las personas que confunden el silencio de algo con su ausencia. Que miran lo que no pueden ver y concluyen que no hay nada ahí. Que están tan seguros de su propia narrativa que no comprueban los ojos. Ella estaba en los ojos. Estaba completamente en los ojos, observando y pensando y esperando durante 6 meses, con la paciencia de alguien que entiende que lo que tiene de su lado es el tiempo, y que las personas que creen que ya han ganado no están pasando su tiempo de la manera en que ella pasa el suyo. La habían subestimado cuando podía hablar. La habían subestimado aún más cuando no podía. Ese era su error, y era el mismo error cometido 2 veces, y les costó todo. Pensaron que la habían enterrado viva en su propio cuerpo, pero se olvidaron de cerrarle los ojos.